Te invito para que podamos comenzar en el principio con Dios y una vez más compartimos palabra de nuestro Padre Celestial, palabra de vida, un mensaje directo del Dios del cielo, ese Padre amoroso que está siempre pendiente de ti. Tú sabes que cuando tienes tus luchas, tus crisis, allí está Dios presente para animarte, para fortalecerte, para poder guiarte por medio del Espíritu Santo. Pero ese mismo Dios es el que quiere gozar contigo en tus logros, en tus victorias, en tus objetivos alcanzados. Es por ello que tú tienes que clamar a Dios cuando tienes necesidades y hay angustia en tu corazón, pero también alaba al Señor con gratitud por aquellos éxitos y logros que Él te ha permitido tener. Y ahora vamos una vez más hasta el libro de Génesis, capítulo 37. Ya dejamos atrás en el capítulo anterior un poco la historia de Esaú y sus descendientes. Y en ese capítulo 36, versículo 6, dice que Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Interesante que ese versículo habla de que Esaú tomó una decisión. Y esa decisión era la de irse a otra tierra, pero específicamente para separarse de su hermano. Las dos razones fundamentales pueden ser, en primer lugar, que tenían muchas posesiones adquiridas, muchos ganados, y la tierra quizás era insuficiente para ellos. Pero por otro lado, y como ya lo hemos analizado, los principios de Esaú y los de Jacob eran diametralmente opuestos. Y en ese contexto es como comienza el capítulo 37, versículo 1, diciendo de que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, aquella tierra a la cual había sido llamado Abraham, esa tierra en la cual nació Isaac, esa tierra en la cual nació también Jacob, la tierra prometida, la tierra en la cual Dios quería cumplir una misión, la de darse a conocer como el único Dios verdadero. Sería también revelado a través de la simiente, a través del Mesías que vendría de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este pueblo, esta nación que estaba naciendo de los hijos de Jacob, tenían que representar al único Dios todopoderoso. Pero ya tenemos de algunos de los hijos de Jacob antecedentes negativos. Fueron vengativos, mataron, robaron, y eso tenía que cambiar. Pero aún así todavía seguía siendo una familia disfuncional, ya que no tenían la unidad que tanto Dios como Jacob querían que tuvieran. Y aunque todos compartían el mismo padre, no obstante eran 12 hijos varones con 4 madres diferentes. Y ello hacía que entre ellos hubiera celos, discusiones, como por ejemplo lo que se menciona aquí a continuación en el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, este versículo 2 es llamativo porque cuando empieza a contar la historia de Jacob, se enfoca en uno de sus hijos, en José. Y de hecho, desde este capítulo 37 hasta el capítulo 50, hasta el final del libro de Génesis, José va a ser el protagonista principal. Y de hecho, es interesante estudiar y analizar la vida de José porque es un símbolo, un paralelo de lo que iba a ser la vida y el ministerio de Cristo. Hay muchas similitudes entre ellos. De alguna manera José era un anticipo, un reflejo de lo que iba a ser la vida de Cristo Jesús. Y aquí en estos primeros versículos empezamos justamente a ver esos detalles. En primer lugar, en el versículo 2 dice que él estaba con los hijos de 2 de las mujeres de Jacob, de las siervas Bilha y Silpa. Pero dice que José
veía cosas que no estaban bien en sus hermanos y probablemente les habrá marcado cuáles eran sus errores, pero seguramente poco caso le habrán hecho, lo cual llevó a José a informarle a su padre. No podía ser cómplice de las malas acciones de ellos. Y este hecho resalta la integridad de José, resalta que sus principios estaban claros y firmes y los iba a defender a costa de lo que pudieran pensar acerca de él. Dicen los versículos 3 y 4 que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se menciona que Jacob amaba más a José, pero claramente esa preferencia estaba en virtud de la integridad de José. Claramente entre José y Jacob había una estrecha relación, siendo de que la madre de José, Raquel, aquella a quien amaba Jacob, había muerto. Eso había creado un vínculo inseparable entre Jacob y su hijo. Pero insisto en que fueron los valores y los principios que José defendía lo que llevaron a Jacob a amar a José. Y por otro lado, las actitudes y las acciones de los demás hijos de Jacob no habían sido las más acertadas. Entonces había un contraste entre el carácter de José y el de sus hermanos. Y esta situación llevó a Jacob a ensalzar a José. Le dio una túnica de diversos colores, lo que en aquel entonces representaba ser un príncipe en el pueblo. Pero esa situación equivocada de preferencia por parte de Jacob llevó a que aborrecieran en mayor medida a José y no le hablaban pacíficamente, dice el versículo 4. De todas maneras, no se justificaba que aborrecieran y que le hablaran con desprecio a José, lo cual es evidente de que las reacciones de ellos era porque las obras de ellos no estaban bien delante de Dios, y la vida íntegra de José era una reprensión para sus vidas. El apóstol Juan dice en su carta, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Por lo cual quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, si tú crees estar en la luz, pero con tus actitudes, con tus palabras, con tus malos pensamientos, con tus reacciones, estás demostrando aborrecimiento hacia alguien, con desprecio, con rechazo, con juzgamiento, porque quizás no cree igual que tú, porque quizás entiendes de que esa persona está equivocada, o por la razón que sea. En este caso, tienes que plantearte si realmente estás caminando con el Dios que dices creer. Porque según hemos leído, como dice Juan, no estás en la luz, sino que estás en tinieblas. Y esa sería la actitud que tuvieron los hijos de Jacob hacia José. Que el Dios Todopoderoso pueda poner en nosotros y en ti que estás escuchando este mensaje la integridad de José, que a pesar del rechazo, del desprecio, podamos retener y defender los principios de Dios. Que el Señor te bendiga.